Sería un error interpretar la situación actual como un simple contratiempo. Lo que está emergiendo es el resultado de un largo y complejo camino, desarrollado durante décadas. Hoy se vislumbra una iglesia plagada de profundas fracturas, algunas visibles, otras más sutiles, pero igualmente cruciales. Y en el centro de este giro histórico se encuentra el Papa León XIV, llamado a gobernar una fase que él no creó, pero que ahora debe afrontar en toda su complejidad. Para comprender el panorama actual, debemos remontarnos al final del Concilio Vaticano II, que concluyó en 1965. Ese momento fue vivido por muchos como una primavera, por otros como el comienzo de la incertidumbre. Durante los 5 años siguientes, se consolidaron diversas interpretaciones de los textos conciliares. La Fraternidad Sacerdotal San Pío X fue fundada en 1970. Sin embargo, no hubo una ruptura formal inmediata. No se produjo hasta 1988, cuando se realizaron consagraciones episcopales sin mandato papal durante el pontificado de San Juan Pablo II. Esa decisión dejó una herida visible, pero no repentina. Fue el resultado de un largo proceso de desgaste. Desde el principio, la cuestión no fue simplemente disciplinaria. El quid de la cuestión era teológico y hermenéutico. ¿El problema era el concilio mismo o su interpretación y aplicación? Benedicto XVI habló claramente de una hermenéutica de la continuidad, en contraposición a una interpretación de la ruptura. Juan Pablo II intervino en varias ocasiones para corregir abusos litúrgicos y desviaciones pastorales. No se trataba de negar el concilio, sino de salvaguardar su correcta interpretación a la luz de la tradición. Hoy, ese tema resurge con fuerza. El superior de la compañía ha anunciado su intención de proceder con nuevas ordenaciones episcopales sin mandato pontificio. El derecho canónico prevé consecuencias automáticas para tales actos. Ante esta perspectiva, el Vaticano ha optado por iniciar un diálogo. Una reunión, oficialmente calificada de cordial y constructiva, se celebró en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. El comunicado difundido señala que el objetivo es encontrar un acuerdo que permita aceptar lo que se considera esencial del Concilio Vaticano II. Se trata de una fórmula precisa, no una adhesión indiscriminada a cada desarrollo posterior, sino la aceptación de un grupo central considerado esencial. A cambio, se contempla la posibilidad de un estatus legal estable dentro de la Iglesia. No se han proporcionado detalles, pero la apertura es real. Tras la reunión, el superior de la fraternidad reconoció el ambiente respetuoso del diálogo. Añadió, sin embargo, que alcanzar ese acuerdo mínimo será difícil. La decisión final la tomarán los órganos internos del instituto. Mientras tanto, la posibilidad de nuevas ordenaciones permanece en suspenso. Tal decisión marcaría una transición extremadamente importante. Si bien este es el frente visible, hay otro, menos formal pero igualmente significativo: la situación en Alemania. El llamado proceso sinodal ha producido documentos y directrices que esperan, en parte, una evaluación definitiva por parte de Roma. El Papa León XIV recibió en audiencia privada al cardenal Müller, exprefecto de la doctrina de la fe y profundo conocedor del contexto alemán. Se prevén nuevas reuniones con representantes del episcopado. Pero el problema no se limita a los palacios. Se manifiesta en la vida cotidiana de las parroquias. Desde Frankfurt nos llega constancia de una presentación parroquial de las conclusiones del proceso sinodal. En este contexto, se afirmó que la orientación sexual es inherente a la persona creada por Dios y que una relación estable entre personas del mismo sexo no es pecaminosa en sí misma. Estas declaraciones se incluyeron en el material presentado a los fieles. Una creyente se preguntaba si era apropiado seguir asistiendo a una comunidad
donde percibía enseñanzas diferentes a las que había recibido anteriormente. No se trata de una provocación polémica, sino de una pregunta pastoral concreta. ¿Cómo conciliar la catequesis local con el magisterio universal? En Baviera, dos pueblos separados por una sola carretera tienen prácticas divergentes. En uno de ellos, el consejo parroquial ha decidido no ofrecer confesiones a los niños que se preparan para la primera comunión. En el otro, se ofrece confesión regularmente. Hay historias de sacerdotes que se sienten limitados en sus decisiones pastorales y de consejos laicos con una influencia decisiva. No se trata de acusaciones generales, sino de testimonios que describen un cambio en la configuración de la autoridad parroquial. Así pues, presenciamos una transformación silenciosa. No se trata de un cisma manifiesto, sino de una creciente divergencia en prácticas, lenguajes y enfoques pastorales. Si en el frente de la fraternidad el riesgo es una fractura formal, en el frente alemán se vislumbra una modificación progresiva de la vida eclesial. El Papa León XIV se enfrenta a un doble desafío. Por un lado, evitar una nueva ruptura oficial que reabriría una herida que nunca ha cicatrizado del todo. Por otra parte, garantizar la unidad doctrinal y sacramental en un contexto donde algunas prácticas locales parecen desviarse de la tradición recibida. No se trata de elegir entre firmeza y apertura, es una cuestión de identidad. La Iglesia no es una federación de comunidades autónomas, sino una comunión fundada en la misma fe, la misma doctrina y la misma estructura sacramental. La hermenéutica de la continuidad no es una expresión académica, es el criterio para evitar que el concilio se convierta en un campo de batalla permanente. El riesgo de una división formal es evidente, pero también existe el riesgo, más sutil, de una fragmentación silenciosa, en la que distintos territorios adoptan prácticas divergentes sin una declaración explícita de separación. ¿Cuál de los dos escenarios es más grave? La respuesta no es sencilla. La historia nos enseña que las crisis eclesiales no se resuelven con compromisos ambiguos. Se superan mediante la claridad doctrinal y la caridad pastoral. El Papa León XIV carga con el peso de un legado complejo. Las decisiones que surgirán en los próximos meses no serán meros actos administrativos, sino decisiones que moldearán la Iglesia en los años venideros. Hemos llegado hasta aquí tras una larga serie de interpretaciones divergentes, intervenciones correctivas parciales y tensiones que nunca se han resuelto por completo. Hoy, estamos cosechando las consecuencias de ese recorrido. El panorama es claro. Dos frentes de tensión, una sola responsabilidad. La pregunta crucial sigue abierta. ¿Será posible restaurar la unidad en la verdad, evitando tanto la ruptura formal como la disolución progresiva? La respuesta no reside únicamente en las estrategias diplomáticas. Se trata de la fidelidad a la tradición, la claridad de la enseñanza y la capacidad de gobernar con valentía. Aquí es donde la historia ha llevado a la Iglesia. No fue un accidente, sino el resultado de un camino. Y ahora se acerca el momento de tomar decisiones. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta. Amén. Que Dios te bendiga.